en el Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7. Bien, dice la palabra: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Señor, te damos gracias. Hoy reconocemos tu poder y tu autoridad. Te pedimos, Señor, que tú nos hables con tu palabra, que tú nos edifiques, Señor, que nos alumbres con tu luz y tu verdad, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa, alabarte, el privilegio, Señor, de tener a nuestra disposición las riquezas de tu entendimiento. Damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice: no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro sin temor alguno. Y al fin verá derrotados a sus adversarios. Bien, este salmo que vemos aquí, pues es interesante porque habla acerca de esta persona, describe a esta persona que quizá todos al momento de leer esto quisiéramos llegar a ser, ¿no? Que está digamos, su punto más interesante es este que está en el versículo 7, que dice: no tendrá temor de malas noticias. Porque nosotros vivimos pues en una sociedad, en una condición humana que es notoriamente temerosa, notoriamente amedrentada, ¿sí? Realmente esa es una de las cosas que más nos muestra el grado de, digamos, enemistad que hay con el Señor, ¿sí? Es que el Señor, cuando nos puso en la tierra, no era para que estuviéramos amedrentados por las cosas, no era para que estuviéramos teniendo miedo, ¿sí? Todo el tiempo, y que eso se tradujera en casi una carga que llega a estresar a las personas en gran medida. Todo lo contrario, el plan de Dios en el inicio era pues que el hombre se deleitara con lo creado, se deleitara con las cosas que Dios puso a disposición, que haga su administración, que haga su gestión, pero que para nada hubiera esa expectación negativa. ¿Qué es una expectación negativa? Es como que uno espera, ¿sí? O le teme, le da terror recibir malas noticias, expectación de que algo malo va a pasar, expectación de que algo negativo me viene, de que voy a fracasar, de que voy a ser descubierto en mi vergüenza, de que voy a ser... Sí, esas cosas están muy presentes en el alma de las personas hoy en día, ¿sí? Es una de las muchas áreas en las que debemos nosotros comenzar a experimentar ese nuevo rumbo, ¿sí? De vida que el Señor quiere que experimentemos, es decir, dejar de estar amedrentados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el que teme no ha conocido el amor de Dios en su plenitud. Es decir, el temor es algo que en nosotros predispone, digamos, amarga la vida, ¿sí? Digamos, también podemos establecer que el temor lastra el potencial de la persona. El temor lo que hace es generar en nosotros malas decisiones, porque se teme perder, porque se teme que se acabe, porque se teme que una cosa mala ocurra, ¿sí? Entonces, la única forma, digamos, de resistir o de darle batalla al temor es confiando en el Señor, ¿cierto? Pero muchas veces la gente dice, porque este salmo es interesante porque alguien alguna vez me dijo: pastor, la Biblia dice que no tendré temor de malas noticias. Y lo que yo entendí que esa persona me quiso decir es que no va a recibir malas noticias. Y eso no es lo que dice el salmo, ¿sí?
O sea, lo que el salmista está diciendo no es que no va a recibir malas noticias y que si tú caminas en el camino del Señor no vas a tener ninguna mala noticia en el camino, no. Lo que dice es que no vas a temer la mala noticia, ¿sí? Es decir, que no vas a estar anticipándote, ¿sí? En una completamente enfermiza expectación de cosas malas, negativas que van a venir. La gente, entre más frágil es, uno lo puede ver, se le ve en que tiene temor a ser traicionado, temor a fracasar, vive amedrentada, ¿sí? Reducida en sus condiciones, ¿sí? Y a veces las cosas, si usted me pregunta, me dice, ¿y hay razones para temer? Sí, claro, hay cosas que dan miedo, ¿estamos de acuerdo? Dan miedo. Por ejemplo, yo he pensado mucho en esas enfermedades eh, que hacen que uno no pueda, digamos, autodeterminarse. ¿Sí? Estas enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, que hacen que uno vaya olvidando la gente, que vaya olvidando los rostros, que uno se olvide hasta de quién es uno, ¿sí? Y que le hace, por ejemplo, ser incapaz de funcionar, ¿sí? Eso yo honestamente a esas yo les tengo respeto por decirlo menos, ¿estamos de acuerdo? Porque, pues, horrible, ¿sí? Esas situaciones. Otras enfermedades también muy duras, pero esas son las que a mí personalmente más me, me generan como ese temor, porque uno dice, pues, es qué fea forma de, sí, uno sigue, es como que tu alma, tu identidad, todo se va perdiendo, no conoces a tus hijos, no conoces a tus nietos, feo. Y así hay muchas cosas, le tenemos miedo a que nos roben, le tenemos miedo a que nos asesinen, no tenemos miedo a que nuestros hijos se nos rebelen, le tenemos miedo a que nuestra esposa nos le esté haciendo, que nuestro esposo no le esté haciendo, le revisamos el celular, andamos por como un espionaje, digamos, un estado completo de alerta, de miedo, de que me va a pasar, de que nos va a pasar, de que una cosa. Y la verdad es que las situaciones no dan para menos en el sentido de que cuando uno ve las noticias en el mundo, pues pasan cosas atroces, que la parejita asesinó, que el hermano asesinó, que la madre asesinó, pues, cosas terribles, ¿sí? Que nos van a afectar en nuestros ahorros, que la inflación, que todo eso. Entonces, este mundo es para estar, digamos, amedrentado completamente si lo cogemos, digamos, con la lupa de la razón y de la lupa de la eh, incredulidad. ¿Estamos de acuerdo? Es para estar así. Pero el hombre teme a lo que no debe temer. Ahí está el asunto. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano tiene completamente retorcido y distorsionado su percepción de lo que realmente de lo que realmente debe temer y lo que realmente no debe temer. Por ejemplo, hablando particularmente de las enfermedades que nosotros pues nos ponen a pensar. Es decir, uno medio tiene un dolorcito, cualquier cosa, y hay gente más vulnerable a eso que otras, ¿no? Hay gente que con un dolorcito comienzan a anticipar una cantidad de cosas, se van a Google, ahí ya, ¿sí? Dolor en la espalda, comienzan a pensar, ¿sí? ¿Sí? Y comienzan a entrar en unos estados de ansiedad mayores a los que normalmente ya tienen, ¿sí? Hay gente que no es tanto así. Hay personalidades que tienen esa característica, ¿no? Y comienzan y está bien, pero pensemos un momento en las enfermedades, pensemos un momento, ¿sí? Uno, este cuerpo, digamos, por alguna cosa se va a tener que morir, ¿sí? Por alguna cosa. Más tarde o temprano. Nadie quiere que sea temprano. Ojalá quisiéramos todos que fuera tarde. Le tenemos miedo al dolor, obviamente, ¿sí? Pero nosotros le tememos tanto a esas cosas porque nuestro orden de prioridades en el temor está completamente tergiversado, ¿sí? ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque en el Salmo 112 está hablando de un hombre que no teme malas noticias,
pero que en su lugar teme al Señor. Vamos a verlo, ¿sí? Mire lo que dice, cómo empieza el Salmo 112, para que usted sepa que aquí el tema es el orden en el que tememos a las cosas, ¿sí? El orden en el que nosotros ponemos aquello en lo que tememos. Ahí está el asunto. Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Porque sí, claro que le tenemos miedo a sentir dolor, a una enfermedad de esas que a uno lo postran. Le tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo a emprender y fracasar. Y más, y de todo eso, a lo que más le tememos, aunque no lo queramos admitir, es a ser vistos como fracasados, a ser encontrados en nuestra vergüenza, ¿sí? A tener que decir, me divorcié porque no pude seguir, a tener que decir, no pude sacar adelante, tengo que cerrar. A eso la gente le tiene terror, ¿sí? Le tiene terror. Por eso nosotros que estamos en posición, por ejemplo, yo de visibilidad, yo sé que yo me arriesgo, porque usted me dice, pero usted dijo, yo sé que en el camino, sí, yo sé que en el camino puede, si yo no marcho bien con el Señor, y aún a veces marchando bien pueden ocurrir cosas que la gente diga, pero él decía, él enseñó, y mire, fracasó. Yo sé que me expongo, pero uno tiene que ser valiente para asumir eso, digamos, ¿sí? Valiente para asumir la crítica, valiente para asumir el estar siendo percibido como alguien que falló, alguien que fracasó. Uno tiene que quitarse ese miedo de encima poco a poco, pero esta situación que ustedes ven en mí, en cierto punto, en cierta medida, es un logro del proceso con el Señor, ¿sí? Antes de eso uno es un cobarde completo, ¿sí? Un cobarde completo. Pues entonces está bien temer a todo eso, pero esas cosas que la gente teme no son tan serias como el problema que hay con el Señor, ¿sí? La gente no le teme al Señor. Es increíble. Le teme a que le den malas noticias, le teme a que lo despidan, le temen a estar desprovisto, le temen a la soledad, temen a ser juzgado, le temen a todo menos al Señor. Le temen a las enfermedades, le temen a los presidentes, le temen a los maleantes, a los asesinos, a todo le temen menos al Señor. Al Señor no se lo toman en serio, ¿sí? No se lo toman en serio. El Señor llama la atención, la gente no, ¿sí? Y eso se ve mucho dentro de la iglesia, que es donde la gente tiene la voz de Dios, digamos, que hace su llamado, ¿sí? Afuera, pues, la gente sencillamente no tiene en cuenta al Señor, ¿sí? Ellos desde que su castillito de cartas esté paradito, ¿sí? Porque usted y yo somos así. O sea, nosotros construimos un castillito de cartas con expectativas, que mis hijitos, que una cosa, que los ahorritos, que una cosa, y todo eso está bien, sí, hasta cierto punto. Pero es así de frágil, como un castillito de cartas. Así, eso se cae, mejor dicho, con un soplido, iba a decir. Con un soplo se cae, así, de una, ¿sí? Se termina. El rato menos pensado, las expectativas y todo. ¿Y qué pasa después? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de que uno ha perdido las cosas, incluso hasta la vida? Pues se encuentra que le tiene que dar la cara al juez de toda la tierra. Ahí la cosa se complica muchísimo, porque usted después despierta a una realidad y que a usted los demonios le van a decir, si usted se condena y va al infierno, los demonios le van a decir, lo reciben en su alma y lo bajan a los lugares profundos de la tierra. Y estando en los lugares profundos de la tierra le dicen, ¿y ahora qué? Ahí vas a esperar. ¿Qué voy a esperar? Vas a esperar que el día del juicio llegue. Y por eso es que el infierno es una sala de espera. Ahí vas a esperar. Mientras tanto estás en tormentos. No tienes agua para beber. ¿Sí? Estás confundido, estás en oscuridad. Sientes impotencia porque no habías creído lo que se te dijo, ¿sí? No conociste el camino, ¿sí? Te confunde el por qué Dios te va a condenar si tú te percibías justo, te confunde y todo eso.
pero no hay nada que hacer. Tu realidad espiritual es esa, ya es esa, y tiene que esperar. Y yo me imagino cuando la gente tenga que les digan, listo, llegó el momento. Ese momento es no es en la tierra. Sí. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, eso a la gente no le teme. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad, pues afortunadamente hoy hay tratamientos que hacen que uno el dolor pueda esquivarlo un poco, aunque hay enfermedades muy dolorosas. Pero tu temor a la enfermedad nunca puede ser tan grande como el temor que le tienes al Señor. Nunca. ¿Sí? Nunca puede ser. Cuando uno ve una persona madura en la fe, que ha sido, digamos, refinada en los hornos de la formación del Señor, y que también tienen un alto componente de revelación, diga conmigo revelación, uno lo ve sin tanto temor. ¿Sí? Hay un caso en la Escritura, ¿sí? Mire esto, que a mí me llama mucho la atención. Y se ve en la persona que quizá Dios más usó para edificar la iglesia primitiva, que no es Pedro, sino es Pablo. ¿Sí? O sea, nosotros porque vemos que la construcción, digamos, la arquitectura de la fe, atención a lo que estoy diciendo, la arquitectura de la fe, en la mayor proporción fue usado Pablo para determinarla, ¿no? Porque esta persona estaba muy avanzada, digamos. El Señor él es una persona que se le ve mucho el aprovechamiento, la revelación y todo, y Dios lo usó. Mire lo que dice. A ver si lo ubico, eso está en Hechos. Permítame. Sí, en Hechos, a ver. En Hechos 21, 8. En Hechos 21, 8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Mire, aquí la noticia mala la da el Espíritu Santo. Sí, para que usted se dé cuenta que hay cosas que tienen que pasar y van a presentarse a nosotros como una mala noticia, ¿sí? O sea, cuando tú caminas con el Señor, tú debes temer más al Señor que a las malas noticias, porque pueden venir, ojalá no vinieran, quisiéramos todos esquivarlas, pero pueden venir, ¿sí? Mire lo que dice. Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, o sea, de Pablo. ¿Sí? Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír eso, Pablo, uno pues, ¿qué espera? No, entonces a Jerusalén no hay que ir. Entonces vámonos a volar de aquí. No, vámonos. Sí, corramos. Así, la gente, cuando no tenemos bien puesta nuestras prioridades en el temor, somos unos cobardes completos. Y la iglesia muchas veces tiene eso, ¿no? La inmadurez de la gente. Mire lo que dice. Al oír esto, le rogamos, Pablo no, los que estaban con él, ¿sí? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese
a Jerusalén. Pero ¿cómo le rogaban? Llorando, con una aflicción, mire. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? ¿Se da cuenta? O sea, le decían, no subas, apóstol, te queremos, como sea que le hayan dicho, ¿sí? No, mira que necesitamos todavía que tú oír tus palabras o cualquier cosa. Me imagino yo un drama. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué distinto. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la realidad de los cristianos? Le tememos a la muerte, le tememos al fracaso, le tememos a todo, le tememos a la desaprobación de la gente. Le tememos a todo, a todo. Algunos más, otros menos, pero en general así. Tanto llega a ser esto que la gente vive estresada. El estrés es como que usted tiene un temor que no alcanza a discernir de usted mismo. ¿Sí? Cuando uno le dicen, usted está estresado, uno dice, pero yo no me siento así. Pero si hay señales, digamos, físicas, o sea, si se somatiza ese estrés, es evidente que lo hay. Entonces uno dice, ¿por qué estoy estresado? Y ahí está. Entonces uno comienza a ver, es que yo vivo atemorizado a que me critiquen, vivo atemorizado en la parte económica, vivo atemorizado en esto o en aquello. En todo vivimos así, así, en mayor o en menor medida. Uno, por ejemplo, en este camino, el Señor desde que empieza a uno como pastor lo comienza a tratar en ese aspecto, lo comienza a tratar. Yo recuerdo en una ocasión, estaba yo leyendo Job y le decía, Señor, esto es terrible, ¿sí? Lo que estoy leyendo. Y era un jueves, a ver si estoy diciéndolo bien, si era un jueves en la noche, yo estaba leyendo eso después del culto. Y me extendí un poquito en la lectura y a las 11 de la noche me llamaron mis padres. Y fue como que si yo hubiera reproducido mucho de lo de Job en ese momento y me dieron un resto de malas noticias. Luego vendrían peores todavía, pero en ese momento yo lo recibí. Y claro, ¿cuál es el trato del Señor? A veces es hacerlo vivir a uno lo que teme, ¿sí? Para que uno se dé cuenta a quién es que debe temer. Porque te voy a decir, si te pasa lo que temes, pero está el Señor allí, en esa situación, vas a encontrar la ayuda del Señor en diferentes circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el mayor logro es que pasemos por aquello que tememos y que aquello que tememos nos mate y que cuando nos mate despertemos y nos demos cuenta que estamos en la casa del Padre. Ahí dice uno, ¿por qué es que la gente le teme tanto a la muerte? ¿No? Pero obviamente estoy hablando de un nivel muy, muy alto. Y me ocurrieron esas cosas. Y el Señor lo mete a uno en unos hornos para uno aprender a depender del Señor. Otro, cuando era más niño en la alabanza de la iglesia, estaba el director de alabanza. Ninguno de ustedes creo que alcanzó a conocerlo a él. No. Él nos formó, digamos, musicalmente en la fase inicial del ministerio Salem, ¿no? Era una persona muy problemática, pero al fin y al cabo nosotros considerábamos, incluso el mismo apóstol consideraba que él era indispensable. Y en una ocasión él se molestó por unas determinaciones del entonces pastor, hoy el apóstol, tomó unas determinaciones y a él no le gustó. Y se levantó a alegarle en el ensayo y alzó la voz, ¿sí? Y se levantó fuertemente, así como diciendo, yo me voy a hacer respetar, y usted, pastor, si yo me voy, a usted se le acaba, y haciéndonos sentir todos. Claro, como en ese tiempo el grupito de alabanza en un 70% era formado por niñitos, era mi hermano, yo, otro par de guaguas en las congas, otro guagua en la batería, sí, así, todos a llorar, así.
No, David, no te vayas. No, por favor. Se va a acabar todo, la alabanza, lo que hemos construido. ¿Sí? Se fue con todo, agarró el piano, eso, mejor dicho, hacía bulla, empacando. Oh, eso, vamos, la caja, nos vamos, le dijo a sus hijos. Sus hijos se quedaron en esa ocasión. Nos vamos. Y el apóstol salió hasta la puerta y le dijo, David, no te vayas. Pero no se lo dijo como diciendo, te necesito, sino no te vayas, porque una vez que te vayas, tú eres el que vas a perder. Y todos, ay, Dios mío, no. Eso, el ensayo era a las 4 de la tarde los sábados. Eso ocurrió a las 5 y a las 6 era el culto. ¿Sí? No, Dios mío, y todos ahí llorando y todo. Y fue el terremoto ministerial, el terremoto. Mi padre, como ya tenía un poco más de ventaja, hoy nosotros volamos en otro nivel. Nosotros ya sabemos qué es lo que nos hablen mal de nosotros en los medios a nivel mundial. Ya sabemos lo que es que todas las iglesias nos vituperen. Ya sabemos lo que es todo eso. Y sabemos que mientras el Señor esté aquí, el Espíritu Santo, vale madres lo demás. ¿Sí? ¿Sí? Pues bien, ese día dijo el apóstol, tenemos que salir, vamos a hacer la alabanza como estamos, sin pianista, todo. Y algo ocurrió que nunca ocurría, y era que el profesor de bajo, que le había estado enseñando bajo al apóstol por un año, y se había estado congregando por un poco más de tiempo, se había estado congregando, ese día llegó temprano, llegó y se ubicó, y el apóstol, entonces el pastor le dijo, no hay quien toque el piano, ¿usted podría? Subió. Nunca más la alabanza fue igual. Crecimos, avanzamos, la iglesia siguió. Porque cuando Dios está detrás, mi hermano, no le tengas temor a la gente. Amén. ¿Sí? Ahora usted me dice, ¿y eso me va a pasar a mí? Sí, si tu proyecto es el del Señor. Si tu proyecto es el tuyo, va y usted búsquese quién va a estar. ¿Quién va a estar? ¿Estamos de acuerdo? Pero si el proyecto es de Dios y usted se alinea con el proyecto de Dios, uno lo vive, esto es mucho de la mano del propósito de Dios, no en las cosas profanas de la vida. ¿Sí? Y nunca más fue igual el alabanza. Llegó Germán Moreno. Germán Moreno fue usado por Dios por mucho tiempo para bendecir, educarnos, enseñarnos la alabanza. Y mejoramos, ahí crecí, ahí pasaron años, mucho tiempo, ¿sí? Y ahora hasta Germán se fue. Y se han ido un poco de gente, ¿sí? Porque si hay algo que Dios trata con nosotros es no tenerle temor a estar solo, a hacer las cosas solo, ¿sí? A saber que el Señor, yo no te digo que hay cosas que deseamos que ocurran, yo no deseo que ocurra, yo no hubiera querido que se vaya David, ni que nadie, ni que se hayan ido los grandes compositores de Salem, ni que nadie. Pero, insisto, si está el Señor, desde que el Señor no se vaya, eso es lo importante. Cambia todo, ¿estamos de acuerdo? Cambia todo. Entonces, en su vida usted tiene que ir entrando en una fase donde usted no le tema a la gente, no le tema a la soledad, no le tema a nada. A lo que sí le debe temer es a ser desaprobado por el Señor. A la palabra del Señor, que usted tiemble ante lo que Él dice. ¿Sí? La gente no cree y no cambia es porque no le teme al Señor. Esa es la única razón. El Evangelio se cree cuando uno le teme al Señor. Cuando uno le dice, ¿por qué? El Evangelio mire qué curioso, el Evangelio son buenas noticias. La gente no quiere creer la buena noticia, quiere estar expectando la mala noticia. Eso es lo que quiere. ¿Sí? El Evangelio son buenas noticias, pero claro, el Evangelio te dice, si no te arrepientes, el Señor está afilando su espada, como quien dice. ¿Sí? Entonces, por favor, cuando hay un pasaje por ahí que dice, porque ha establecido un día en el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra.
Ha establecido un día por aquel varón que designó, dando fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Ha establecido un día. Claro, tú te ríes, sigues en lo tuyo, sigues en tu homosexualismo, sigues en tu concupiscencia, sigues en todo, construyendo tu castillito de cartas. Que no se te caiga, que no me la vaya a hacer, espiando, ¿sí? Conocí a un personaje que cuando estaba conmigo tenía que mandarle fotos a la novia en ese entonces, ¿sí? Me decía, Leo, ven, posa para la foto, lo voy a mandar porque si no, no me cree que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres, a veces los hombres también, ¿sí? Es ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Ah, ya te estoy, ¿sí? Y son, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que te deje? ¿A eso le tienes miedo? ¿Eso es lo que te amedrenta a ti? ¿Por qué? No, es que es mi vida, yo lo necesito. Estás mal. Tienes un ídolo en tu casa. Sácalo de allí. ¿Sí? Sácalo de allí. Sí puedes vivir sin la persona. ¿Sí? Y si te la hace, que le dé cuentas a Dios por eso. Pero asegúrate que tú estás agarrado de la liana correcta. Agárrate de la palabra del Señor. Para que cuando te dejen colgado, así, ¿sí? No te caigas. ¿Sí? Y el Señor te levante y encuentres al Señor, al invisible, al que sostiene. No estés controlando nada. ¿Sí? ¿A qué le tememos? Ese es el punto aquí, el asunto. ¿A qué tanto le temes? ¿A fracasar? Si tú ya fracasaste, nosotros ya fracasamos. Sí. El ser humano es un fracasado desde el punto de vista de Dios. Ya fracasó. Sí. ¿A una enfermedad? Sí, ahí me puedo poner un poquito más tranquilo. Sí, porque la verdad es que, qué feo. Hay cosas que son feas de pasar. Pero nunca le temas más a una enfermedad que al Señor. Sí, porque cuando Él se enoja, oiga, y Él permite cosas, eso es terrorífico. David le dijo a Dios, prefiero que me castigues tú porque tú eres justo. Pero los castigos de Dios son duros, severos, pero justos. Son justos los castigos del Señor. ¿Sí? Yo le tengo terror a perder el respaldo que tengo del Señor. Le tengo terror. A mí me hablan del Evangelio y yo es corriendo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso estoy aquí. Por eso el Señor me pone a hablar con pasión, con carga por las cosas urgentes. ¿Sí? A mí no es que me den sino el espacio para hablar. Y eso cambió. Antes no era así. Antes vivía amedrentado. Vivía amedrentado a que yo diga algo y que el Señor no me lo respalde. Vivía amedrentado totalmente, sí, de la gente. He madurado, he mejorado el Señor. Eso es el proceso con el Señor. Si en algo se ve el proceso es que uno se para delante de la circunstancia y le dice, tranquilo, estoy tranquilo. A mí me sostiene el Señor. Te voy a decir lo que es la verdad. Tú verás si la coges o no. Sí, pero a mí cuando el Señor me habla y yo siento la voz de Dios en mi pastor, por lo general, la siento, esa autoridad. Yo le digo, Señor, no quiero darte razones para que te enojes conmigo. Sí, quiero seguir caminando, si es que he caminado hasta ahora, en el temor, en la integridad, en los llamados de atención que la Escritura nos hace. Presten atención a esto. Porque hay mucha gente que cree que cuando uno no lo está viendo, se pueden
permitir cositas y cosas. Pon en orden tus cosas delante de Dios. Ponlas en orden. El Señor es más, debes tener en cuenta más al Señor que cualquier otra expectación, cualquier cosa. ¿No? Entonces, ¿qué le ocurre al hombre que teme al Señor? ¿Sí? Pero entonces, Pablo dice, yo o le tengo miedo a la muerte en Jerusalén o al proceso, porque en el caso de él, el proceso empezó en Jerusalén y luego fue a Roma a morir. Pero el caso es que, ¿le tengo miedo más a eso o le temo más al Señor que me ha ordenado ir? ¿Sí? Bueno. Más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esto es ya de gente, pues, si yo tuviera ese nivel, yo tendría mi propio libro en la Biblia, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no, no estoy muy por encima de ustedes. Ahí vamos. Sí, ahí vamos. El proceso me hace bravearle a una deuda a mí. El ver la mano fiel del Señor me hace pararme y decirle, yo me endeudo con la ayuda del Señor porque yo tengo mis finanzas ordenadas, porque yo he visto que el Señor me sostiene, porque yo diezmo y me paro y le braveo y veo su mano poderosa. ¿Estamos de acuerdo? El proceso. El proceso es el que me hizo decir a mí, yo asumo de ahora en adelante la alabanza. Y todo el mundo va a decir que caímos 2 o 3 o 4 o 5 y hasta 10 peldaños. Porque así es normal que la gente piense. Pero lo asumo yo. ¿Sí? Siendo que la otra persona que funcionaba lo hizo muy bien y muchísimo más competente para eso. Pero el Señor me ponía, ahora tú lo vas a hacer. Y cuando me dijo, tú lo vas a hacer, me dijo, anticípate porque te lo voy a quitar. Sí. Y uno tiene que correr con el riesgo de ser visto en su vulnerabilidad, en su debilidad. ¿Sí? Y así en general. Cuando yo me casé, mire esto, ya tenía un proceso. Mi padre no estaba. Yo lo único que tenía para ofrecerle a mi esposa era 30 demandas laborales. ¿Cuántas? 30 demandas laborales. 2 penales, diga conmigo, 2 penales, una civil. Sí, eso. Pero cuando yo sentí que el Señor me dijo, ay, porque hay unos que dicen, hay unos novios eternos, hermano. O sea, aquí en la iglesia hay unos novios sinvergüenzas. ¿Cuánto llevas? 15 años. Porque no, es que el trabajito, es que tengo que tener, es que... Es un cobarde. Eso es lo que eres. No eres más sino eso. Es un cobarde. Sí. No sabes vivir en el orden de Dios. Seguramente estás fornicando y ya tienes saciada tu necesidad, pero no te vas a poner en el orden de Dios. No te interesa eso, ¿cierto? No porque no tienes el músculo financiero ni el compromiso para sostener a tu esposa. ¿Sí? No eres capaz, ¿cierto? No tienes el tesón que se necesita para braviarle al asunto. ¿Sí? Yo lo que entendí es que le decía, el Señor me está dando una provisión, una mujer valiosa. Tengo esta edad, quiero que las cosas vayan en el orden. ¿Sí? Tengo estos ingresos, ridículos a los que tengo hoy. En ese momento para empezar estaban bien, aceptables. ¿Sí? Lo voy a hacer porque tengo que estar en el orden del Señor. Y voy contigo, Señor. Tú me estás dando esta provisión. Y le ofrecí, ¿sí? Sin saber cómo iban a salir todas las cosas más adelante. Pero claro, es que cuando tú ves la mano de Dios y tú temes a Dios y ya lo vienes viendo apoyándote, uno cambia la forma de pensar. Uno se arroja a las cosas con la seguridad que tiene desde ya que el Señor está. Cuando yo me di cuenta que el Señor estaba con Salem, estaba con nosotros, todo eso, no me tomó mucho tiempo. Yo solo vi en los primeros momentos de la iglesia. ¿Sí? Yo dije, el Señor está con nosotros. Yo voy a meterme en un camino de orden de Dios y esperar que el Señor me sostenga. Y así fue. Me casé
Y pues aquí vamos, ¿no? Aquí vamos. Gracias al Señor se han podido dar las cosas, todo. He visto el respaldo del Señor. Sí. Así funciona el asunto. Y se los voy a demostrar. Volvamos al Salmo 112, versículo 7. Y note usted lo que dice en la palabra de Dios para todas, para todos. Me encanta como dice. No es en esa, es en la traducción, creo. Sí, en la traducción al lenguaje actual. Me encantó esa. Yo poco la traigo, la traducción al lenguaje actual, porque no en todos los casos es tan satisfactoria. Pero mire lo que dice la traducción al lenguaje actual. Nunca le asalta el temor. ¿Sí? O sea, uno entre menos le asalta el temor, mejor. ¿Sí? Pues confía ¿en quién? ¿En quién? En Dios, de todo corazón. No tiene por qué preocuparse ni por qué sentir miedo, hasta mira con aire de triunfo a sus enemigos. Hasta mira con aire de triunfo. Uno cuando está así, uno tiene aire de triunfo. Cuando uno confía en el Señor, uno tiene aire de triunfo. ¿Sí? Poco a poco. Ese es el proceso. Por eso es que el Señor, mi hermano, a veces hay cosas que no cambia en nuestras vidas. Porque Él dice, es que tú no me temes a mí, tú le temes a tu hijo, tú le temes a tu esposo, tú le temes al fracaso, tú no tiemblas ante mi palabra, tú no respetas mi palabra. ¿Sí? Lo único que quieres es que yo te haga favores, eso es lo que quieres. No. Quita del trono tus emociones, quita del trono tu pecado, quita del trono a tu familia, quita del trono, ponme en el trono a mí. Y vas a sentir lo que es estar acompañado del Señor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, pues uno tarde o temprano tiene que ver a la muerte a los ojos. Sí. Y ahí se va a probar en qué es que creemos. Sí, ahí se va a probar. Y hacía muchas cosas. Cuando nosotros vivimos amedrentados, es porque tenemos ídolos, tenemos o un orden distorsionado de prioridades. No, tiemble ante la voz de Dios. Frente a eso tiemble. Témale a que el Señor le quite el respaldo si es que usted lo tiene. O si no lo tiene, procure conseguirlo. ¿Sí? A eso témale. Témale al Señor. Porque lo que le acontece al que teme al Señor es que no teme las malas noticias. No es que no le llegan, sino que no teme. ¿Sí? No teme tanto. Es decir, uno dice, ¿puede pasar esto? Sí. Pero ¿qué pasa si ocurre lo que temo? Pues estoy con el Señor, tengo su palabra, tengo su verdad, tengo su asistencia, tengo su ayuda, ¿sí? Y así también no se anticipa tanto, porque hay gente que, mire, cuando hay, lo que usted sabe lo que es el estrés postraumático, ¿cierto? Estrés postraumático son toda una serie de situaciones en la que la persona se ve, digamos, alcanzada por lo que vivió, algo traumático, ¿sí? Yo he escuchado de personas, dice, yo cuando escucho sonar el teléfono, ¿sí? Me asusto inmediatamente por algo que pasó antes, porque por teléfono le dieron una noticia, cualquier cosa, ¿sí? Alguien me dijo así, yo hasta hoy, después de 10 años, me dijo, de un evento, yo escucho el teléfono y me da miedo. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Obviamente es la fragilidad del alma, todo eso, pero eso es una parte de nuestro ser que tiene que ser sanada con la confianza en el Señor. Para que uno levante el teléfono y lo que venga, hermano. ¿Sí? Que el Señor, para anclarnos a la ayuda del Señor que Él nos da.
Sí, ojo a eso, pues se los dejo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque así es, cuando nosotros tememos al Señor, nos deleitamos en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Esto es cuando venga Cristo. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien, ¿cómo es el hombre que teme a Dios? Clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Cómo los gobierna? Eso es el hombre que teme al Señor. Por lo cual no resbalará jamás. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está en su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Es decir, cuando vemos este caso, digamos que es un estado, un nivel muy alto. Ninguno de nosotros lo tiene, yo reconozco eso. El Señor Jesús sí lo tenía, ¿no? Por eso Él apaciguaba las olas y apaciguaba el mar, ¿sí? O sea, es increíble lo que puede hacer. Nosotros, digamos que como mínimo, organicemos esto del temor en nuestras vidas. Como mínimo, ese es un buen punto de partida. El resto se lo va dando el proceso y la luz de la palabra del Señor. Se lo va dando. ¿Sí? O sea, esto que ven ustedes en mí a cierto punto es el proceso. Yo ya sé, por ejemplo, que el Señor, si está en la iglesia, yo puedo estar solo, sin apoyo de alabanza, y va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya lo he visto. O sea, uno se va entrenando, uno dice, yo ya he visto cómo Dios sustenta, cómo Dios sostiene. Sí. Yo ya lo he probado, eso a uno le da muchísima confianza, es el proceso. El proceso del discipulado te va a dar, entre muchas otras cosas, ese fruto. Vamos a orar.